La cirugía de columna, de hecho, dentro de la especialidad, fue la primera cirugía a la que yo entré. Mira, Víctor, ahí puedes ver la médula, ¿no? Y tú nunca vas a ver la médula más que en este tipo de cirugías. Y de verdad, yo nunca había visto la médula espinal y las raíces nerviosas. Y la tía, me acuerdo que la tía... Choca un tráiler, Doc, y entonces un espectacular se viene hacia abajo y colapsa directamente en la señora. Y la columna, ¡pum!, se partió. Entonces, el dolor de rodilla es súper común. Yo me atrevería a decir que al menos el 30% de la población mundial algún día en su vida va a tener dolor de rodilla. Sí. En la mayoría de los compañeros del gremio médico, cuando uno sale de la carrera, piensa o tiene el error de que, bueno, ya lo sé todo. No, Doc. Apenas vamos empezando. La última evidencia sugiere que correr es excelente. Es muy bueno para las rodillas, para las articulaciones. ¿Tú sabes cuál es la cirugía, la cirugía que la llaman la cirugía del nuevo siglo? Es la cirugía de prótesis de cadera. Porque la mayoría de la gente va a necesitar una prótesis de cadera. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Hoy es uno de los días que para mí también... No sé cómo explicártelo, hasta ya viste que ya me trabé, porque resulta, y te voy a platicar esto en un minuto rápidamente, yo estaba como cualquier mortal ahí en el trabajo y siempre me la pasaba en la hora de comida viendo contenidos, y yo desde hace años veía a un doctor que, aparte de carismático y guapetón, era un doctor que llamaba mucho la atención porque es un doctor que es muy inteligente y sobre todo que marcaba la gran diferencia porque habla con mucha propiedad, muy ético, y sobre todo rompió la barrera que todo el gremio médico estábamos acostumbrados. Los médicos estamos muy acostumbrados a ser muy herméticos, dedicarnos nada más a la medicina y no abarcar más ámbitos más allá. Sin embargo, este doctor rompió todos los paradigmas, que ahorita nos va a platicar, que yo creo que media área médica de todo el país se le fue encima. Y justamente desde ahí lo empecé a seguir porque vi que era una estrella completamente brillante en el horizonte, y me refiero a el super doctor Vic. Doctor, bienvenido a su programa Relatos Forenses. Doc, muchas gracias por la invitación, doctor Olivares. A ver, para mí es mi primera vez hablando aquí en un podcast que está enfocado en lo forense, y a mí es algo que a mí siempre me ha fascinado. Gracias por la presentación. Me sentí como, órale, no sabía que he hecho todo eso, pero la verdad es que lo aprecio mucho, Doc. Lo admiro. Gracias, Doc, gracias. Le decía antes del podcast que su podcast ha crecido de una manera exponencial. De hecho, va a ser de los número uno, sin duda, en poco tiempo, y es mi admiración también. No, Doc, muchas gracias. Y sobre todo porque, le digo, yo siempre estaba pues ahí comiendo en el área, obviamente en mi área de descanso, y en la hora de la comida, sí. Pero yo me la pasaba viendo contenido, y contenido de calidad, y justamente yo lo veía a usted, y para mí ahora es como un sueño estar con alguien que yo veía en la pantalla y estar platicando muy a gusto con usted de área médica. No, pues yo le agradezco a usted, y qué padre que veía eso, y me llama la atención que entonces a la hora de la comida ahí en su trabajo, después de hacer las necropsias. Bueno, no. Vamos a ver el doctor Vic. No, me refiero a otro trabajo donde tengo varios, doc. Claro, ya ve que en el área médica no es muy no es bien pagada, entonces hay que tener 3, 4 trabajos. Por eso en los médicos hay muchos divorcios, ya ve que usted. Totalmente. Sí, eso ya es ve cierto. Que usted lo platicaba también. Sí, es cierto. Entonces no tenemos vida social, entonces hay que tener 3, 4 trabajos. Sí, por ahí es la pensión alimenticia. Bueno, eso no, afortunadamente no tengo pensiones, nada. Pero, ¿qué cree, mi doc? En mi trabajo donde atiendo personas vivas, ahí es donde son jornadas de 12 horas, porque los horarios ya son de 12 horas. Y ahí es donde podría yo disfrutar su contenido de usted. Muchas gracias, no con Doc. Nosotros, ¿no? Gracias, Doc. Se aprecia mucho, de verdad. Y gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias. Mire, yo sé que usted... afortunadamente ya ahorita que puedo platicar con usted y que tengo el honor que está aquí con nosotros, esta es la primera vez que vamos a entrevistar a un ortopedista y vamos a platicar de un montón de cosas de ortopedia, porque mucha gente está acostumbrada a ir con hueseros, a tronarse los dedos, por ejemplo, no atenderse lesiones,
Y la ortopedia es fundamental en la vida del ser humano. ¿Qué nos podría platicar, mi doc, en cuestiones de ortopedia? Y ahorita empezamos a despegar. Claro, doc. Mira, a ver, la ortopedia evidentemente es mi pasión. Estoy literalmente ya acabando la especialidad de traumatología y ortopedia. Bien. Y planeo hacer una alta especialidad en cirugía de columna, que es lo que pues, más me gusta, ¿no? Sí, pero ortopedia es genial. Yo pienso que el ortopedista, mucha gente como que lo ve, y usted sabe, doc, en el mundo médico como los albañiles, ¿no? Nos ven como los carpinteros, los albañiles. Pero algo que yo digo que mucha gente no sabe, ¿usted sabía esto? Que a nivel quirúrgico los ortopedistas somos los que por sí solos hacemos más procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, el cirujano general tiene alrededor de unos, ¿qué será? 150, 200 procedimientos que puede realizar. El ginecólogo a lo mejor como unos 70 procedimientos. Pero el ortopedista es arriba de 300 procedimientos puede hacer. Wow. Tanto tendones, fracturas, columna, procedimientos artroscópicos, robóticos. Entonces, son muchas cosas que la gente no conoce, que me gustaría compartir de la ortopedia, doctor, y estoy muy orgulloso. A pesar de ser un carpintero o un albañil, sabemos hacer bien nuestro trabajo y casi nadie lo sabe hacer. No, doc, pero imagínense si a los ortopedistas, digo, con todo respeto para el gremio médico, les dicen los carpinteros, imagínense a nosotros que somos los muerteros, doc. O sea, imagínense cómo incluso en la familia ahí cuando llego a la casa de todos ustedes, a su pobre casa, doc. Gracias. Y está ahí mi mamá y de repente me dice, oye, hiciste un putre, ¿verdad? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, sí, es que huele un poco chistoso. Entonces dice, váyase a bañar usted y cámbiese porque sí, ya ahora matizó usted toda la casa, ¿no? Sí, me imagino. Entonces imagínense cómo nos dicen a nosotros, doc. Pues es como, es el gremio médico, ¿no? Como que siempre nos echamos carrilla. Por ejemplo, a ver, los dermatólogos, pues yo no lo digo, ¿no? Todo el mundo dice como los más delicaditos o los más todo esto, ¿no? Los cirujanos plásticos como los de más glamour y todo. Uh-huh. Los cardiólogos, los más queridos, los internistas, los que saben más pero que ganan menos dinero, ándale, ¿no? Sí. O incluso dicen, son los que saben más pero los que resuelven menos, ¿no? También. No resuelven nada, tienen a puros pacientes. Sí, digo, y están resolviendo la vida de los demás pacientes a notas, ¿no? Ponen puras notas y nosotros operamos y resolvemos el problema, ¿no? Es que el quirúrgico resuelve el problema realmente. Sí. Doctor, pero bueno, doctor, ¿por qué le encanta la cirugía de columna? ¿Por qué le encuentra apasionante? Mira, doc, yo creo que cuando entré a la especialidad de ortopedia, justamente en mi hospital, los procedimientos que más se hacían eran 3 procedimientos. Okay. Era la parte de artroscopías de rodilla, recambios o reemplazos articulares, sobre todo de cadera, y cirugía de columna. La cirugía de columna, de hecho, dentro de la especialidad fue la primera cirugía a la que yo entré. Y la primera cirugía que yo entré fue una liberación lumbar. Literalmente hicieron una liberación porque la persona tenía un conducto lumbar estrecho. Uh-huh. Básicamente, esto hacía que se apretara su médula y le causaba varias manifestaciones clínicas. Entonces, lo que hacían era nada más retirar un poco de hueso y ya, ¿no? Y en este caso no pusieron tornillos ni barras, simplemente hubo una liberación para que lo que estaba presionando, que era el ligamento amarillo, la hernia, se quitara y también la parte del hueso que era lo que presionaba. Justo cuando yo vi eso, dije, órale, ¿a poco existe esto? Y el doctor que me lo enseñó en ese momento me dijo, mira, Víctor, ahí puedes ver la médula, ¿no? Y tú nunca vas a ver la médula más que en este tipo de cirugías. Uh-huh. Y de verdad, yo nunca había visto la médula espinal y las raíces nerviosas. Y latía, me acuerdo que latía. Wow. Y se veían los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y yo decía, híjole, a ver, esto está genial. Nunca lo había visto. Incluso en mi internado, que entré a cirugías de columna, pues el columnólogo en ese momento en el internado nada más tenía su microscopio y nada más él veía. Como... Y uno estaba así, siendo la quinta gasa y el separador, así. Pero ya cuando entras a la residencia ves más de cerca. Okay. Y eso me marcó mucho. Entonces empecé a ver las cirugías de columna. Vi que eran pacientes pues, que tenían mucho dolor, que tenían muchos problemas que a lo mejor llevaban años con eso, no podían caminar. Y cuando los operaban, a diferencia de la creencia normal de que si te operan de la columna vas a quedar mal, en estos casos quedaban bien. Okay. Y de verdad podían hacer sus actividades normales, podían volver a correr, a caminar. Muchos eran adultos de la tercera edad, pero también me tocó gente 30, 40 años que recuperó su vida después del dolor. Okay. Entonces eso dije, órale, yo no sabía que se podía hacer. Luego vi también una cirugía entre ortopedista y neurocirujano, porque para esto, cirujanos de columna, hay ortopedistas y cirujanos neurocirujanos. Okay. Unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otra. Entonces me acuerdo que vi una en conjunto, donde un ortopedista operaba la columna junto con un neurocirujano porque iban a quitar un tumor, ¿no? Pero también tenía un problema y metástasis en los huesos, ¿no? Entonces
Entonces ahí hicieron como una mancuerna muy loca, ¿no? Entre cómo hacer el balance sagital del cuerpo, el ortopedista, y recuperar la postura, y el neurocirujano, cómo retirar el tumor de la médula sin dañarla. Entonces dije, esto está genial, es lo más médico y quirúrgico que he visto. Entonces esos fueron los primeros acercamientos y por eso yo decidí hacer columna. Sí, Doc, así como usted me platica. Fíjese que a mí me acuerdo muy bien cuando roté por un hospital del ISSSTE que está en Avenida Revolución. Darío Fernández, me acuerdo que se llama. Llegó una señora, Doc, porque iba atravesando el puente peatonal, pero por debajo. Ya ve que clásico mexicano. Sí. Entonces iba pasando por debajo del puente peatonal, bueno, cerca de ahí. Choca un tráiler, Doc, y entonces un espectacular se viene hacia abajo y colapsa directamente en la señora, y la columna, ¡pum!, se partió. Fue lo más increíble que yo vi, Doc, cuando vi cómo entró el neuro y el ortopedista, y los dos empezaron a reparar la columna con placa. Yo dije, ¡wow! Dije, esto está increíble. Pero a mí ya me llamaba mucho la atención el área que me dedico, que es lo forense, pero comparto el mismo gusto por usted, Doc, porque es increíble ver esas cirugías. Sí, es fascinante. A ver, y esa lesión medular completa seguro estuvo cañona, ¿no? Porque si le partió la columna. No, ya no recuperó. Yo creo que ya no recuperó, pero al menos pudieron recuperar lo que se podía, ¿no? Reconstruir las vértebras, hacer una artrodesis con una placa, ¿no? Y que ya no haya más daño. A lo mejor no caminó otra vez, no lo sé. Sí, que me acuerdo ahorita que usted me hace mención, Doc. Me acuerdo que acompañamos al neuro a darle la noticia a la señora. Fue muy traumático porque era una señora que le gustaba bailar. Y me acuerdo muy bien que entró el neuro con toda la parvada de todos los de blanco que estábamos ahí, todos, que ya ve que nos dice la gente incluso que parecemos pichones y todo esto porque estamos todos de blanco. Y el neuro dijo, te tengo una mala noticia. Pero se lo dijo como muy tranquilo, ¿no? Tal vez hasta incluso sin tacto. Y la señora le dijo, estaba acostada y le dijo, dígame, doctor, dice, no vas a volver a caminar. Y la señora le dijo, ¿nunca? Dice, no, nunca. Así. ¿Así? Y dijo, cualquier duda, te podemos contestar. ¿Tienes dudas? No. Bueno, continúa con tu desayuno. Y entonces nosotros así, wow, o sea, no le va a decir otra cosa, no. Tal vez, digo, en ese entonces le faltaba un poquito más de tacto al doctor, Doc, pero fue algo que me impresionó mucho. Y ahorita que usted me hizo recordar esto, que no se volvió a tener movilidad, la señora no se recuperó, me acordé esto, inmediatamente brincó. Pero fue, bueno, hasta ahorita todavía me movió sentimientos. A ver, yo estoy también, a veces me pongo a pensar, ¿no?, en el sector público. A veces no nos enseñan, ¿no? A esta parte de dar este acompañamiento al paciente, dar malas, buenas noticias. Por ejemplo, decirle que alguien no va a volver a caminar. ¿Tienes dudas? Es como algo así súper poco empático. Sí. Y pues es un duelo, ¿no? Que el paciente va a empezar a vivir de decir, ya no voy a caminar. Y no solamente pasa en esto, ¿no?, de la columna, pasa en todas las especialidades, en todos los rubros. Tú lo sabes más que yo, Doc. O sea, es algo que todos los días pasa, y a lo mejor yo me pongo a pensar, ¿será porque nos hacen ser un poco más robóticos por las cosas que vemos todos los días? Nunca he podido entender. Yo también he cometido ese error. O sea, yo acepto que he cometido ese error de ser poco empático, pero he tratado de cambiarlo. Y sí me deja pensando, ¿no?, de nuestra práctica profesional. ¿Será que nos quitan un poco de alma con las cosas que vemos? ¿Qué será? Yo creo, Doc, que es un mecanismo de defensa, porque ver todos los días ese tipo de traumas, Doc, sí, a la larga nos afecta. A mí me pasa mucho porque ha habido procedimientos que hago, Doc, y sí estoy a punto de colapsarme, pero donde de verdad colapso, Doc, es cuando tengo que hablar con los familiares. Híjole, recuerdo muy bien, Doc, un caso donde era un residente de cirugía, va a dejar a la novia, el lugar donde vivía con su mamá, porque era hijo único también, va a dejar a la novia, vive en un departamento, el carro donde lo guardan es una pensión, porque el departamento no tenía cajones de estacionamiento, se queda una cuadra, camina el chavo una cuadra, bueno, el doctor, el residente de cirugía, R3, llega un lacrosillo, ¿sabes qué? El dinero, ¿no? Pues que se puso nervioso este tipo, agarra y lo empieza a picar, ¿no? A bajar. Sí, le provocó un taponamiento cardíaco. Inmediatamente el doctor, el residente cayó, pidió auxilio, pero murió. Aquí lo impactante, Doc,
cuando yo vi a la mamá del doctor, cómo estaba llorando, yo me acuerdo, Doc, que fui y quise hablar con la señora. Sí. Pero al momento en que quise hablar con ella, ¿qué cree? Se me hizo el nudo. Y ya no pude hablar. Me quedé así. Yo, por más que quise, le iba a decir, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señora? Voy a hacer el procedimiento lo más rápido que yo pueda para que se lleve a su hijo. Lo siento mucho. Mi más sentido pésame. Ya cuando le dije, señora, y volteé, me dice, sí, dígame. Me quedé así, ya no supe qué decir, Doc. Me quedó aquí el nudo. Entonces yo pienso, Doc, que a veces es un mecanismo de defensa que empezamos a desarrollar porque tal vez nos dé burnout o nos psicotizamos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. O sea, es que, a ver, si nuestro cerebro recibe tantas malas noticias, tantas cosas tan impactantes, pues eventualmente como que lo bloqueamos. Sí. Y para seguir pasar con lo siguiente, pues tenemos que ser así. Yo también, he dado malas noticias, me acuerdo, las primeras malas noticias que daba, lo que más me costaba a mí, por ejemplo, eran dar malas noticias sobre los niños, ¿no? Los niños era lo que más como que me tocaba. De hecho, tengo algunos videos donde platico, relato este relato que ya la gente que conocerá ahí mi canal lo sabe, de una niña con leucemia linfoblástica aguda, que es una enfermedad para el público que no lo sepa, que es muy común, cáncer infantil, que en muchos casos puede llegar a ser fatal, ¿no? Y recuerdo que fue una de las cosas más difíciles de decirle a los padres que había fallecido su hija de 14 años, ¿no? Porque pues estos niños pierden plaquetas y sangran por todas partes. Es muy visual, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y a mí cuando me tocó dar la noticia junto con los residentes, el residente no quiso dar la noticia. Dijo, no, pues tú diles. Y yo, un interno, ¿no? Sí. ¿Por qué yo? ¿No? Sí. Se me hizo muy difícil. Fue algo así que traumante, que tuve que ser bastante frío. Les dije, no, pues acaba de fallecer esta persona. Y si tienen alguna pregunta, igual nos pueden decir algo. Y ellos se quedaron en shock. O sea, me acuerdo del grito de la madre. O sea, fue algo impactante para mí. Pero no me di cuenta de qué tan fríos somos de verdad hasta que a mí me pasó. Hasta que mi papá falleció en el 2020 por la pandemia por COVID. Y oiga, híjole, mi más sentido pésame ahí, mi doctor. Y ahí fue cuando yo me di cuenta. Ni siquiera fue como que un doctor se acercara con mi familia, sino por las cuestiones de la pandemia. Usted se recordará, doctor, estaba cerrado, no podíamos ir ni a los hospitales, no nos dejaron estar ahí. Le dieron la noticia a mi mamá por teléfono. Yo ya sabía que cuando te llamaban era por eso, porque siempre te llamaban para darte como informes, ¿no? No, el paciente tiene creatinina de tal, pero un día se tardaron más de 2-3 horas en darnos informes y nos dieron la noticia y el doctor lo pusieron en altavoz, me acuerdo, y el doctor le dijo a mi mamá, y dimos resucitación cardiopulmonar, le pasamos amina, hicimos varios ciclos y no recuperó, no dijo la palabra falleció, no lo dijo directamente, como que al residente o doctor que estaba en el teléfono, no sé quién fuera, le costó trabajo y mi mamá no entendía. Entonces yo ahí empecé a decir, es que está cañón, ¿cómo somos tan...? O sea, yo en ese momento hice como una catarsis, dije, está cañón, ¿cómo somos de evitativos para decir la verdad? Y mi mamá, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le van a hacer después? Y yo ya había entendido, dije, no, pues mi papá falleció. O sea, no. ¿Qué pasó? No, pues no pudimos hacer nada y murió. Entonces mi mamá le dio un shock, fue un shock. A mí me dio mucho enojo. Me dio enojo, a lo mejor no con la persona, pero con toda esta situación que dije, está increíble que hasta a mí, que soy médico, me pasó. Entonces, eso me pegó mucho y me hizo cambiar la forma de comunicarme con los pacientes. Ahora en adelante trato de saber un poco más de su vida, entender un poco más a la familia para dar una noticia más cálida, aunque sea horrible noticia. Y la vida es así, ¿no, Doc? O sea, a veces nos da golpes o estos golpes de realidad que no nos damos cuenta hasta que nos pasa y cambiamos y hacemos como todo un cambio después de vivirlo. A mí, por eso trato ahora de ser más empático con los pacientes, a raíz de eso. Fíjense que ahorita lo que usted comenta es súper interesante y a la vez filosófico, Doc, porque nadie entendemos, incluso voy a decir este disparate, igual y si ofendo a los médicos, perdónenme, pero ni los médicos llegamos a entender a veces, Doc, el enigma de la vida y de la muerte, porque creemos que tenemos la vida segura, ¿no? Sí. Y decimos, bueno, el paciente de la cama 34 tiene esclerosis lateral amiotrófica, el otro tiene una sección medular, se infartó, tiene un evento vascular cerebral, y nosotros como si nada, ¿no? Pero, Doc, también nosotros vamos por ahí. Y no sé si le ha pasado, Doc, como usted dice, esta catarsis de decir, ¿y si después fuera yo? ¿Qué pasaría, no?
o si fuera mi familiar. Como que no hacemos ese ejercicio mental de decir, pues sí, es que son, aparte de enfermedades graves, son personas, ¿no? Y obviamente lo sabemos porque vivimos de las personas nosotros, pero no nos damos cuenta que es también importante cómo se sienten ellos, ¿no? Y la verdad, a veces a mí se me olvida, Doc, no sé si te ha pasado, ¿no? A veces también, como dices, con los familiares, ni sabes cómo actuar, ¿no? Sí. Ahí cuando abres al paciente, ves sus órganos, pues es algo a lo mejor muy técnico, ¿no? Que ya dominas. Pero fuera de eso ya como que nos enfrentamos con la realidad, ¿no? Sí. La gente que sufre que ese cuerpo pertenecía a alguien. Sí. Te entiendo perfectamente, Doc. Fíjense que, bueno, esto lo vamos a dejar, si les gusta, para su programa de cómo hay autopsias, a mí en lo particular de niñas, que me cuesta mucho trabajo hacer, Doc, me causa mucho problema. O sea, siento todavía esta sensación horrible de poder, bueno, creo yo, de manera errónea, que puedo yo lastimarlas. Pero eso lo platicamos, ¿le parece? En su gran programa, que usted ya me hizo el honor de invitarme. Grandioso. ¿Y qué le parece, mi Doc? Sí, yo lo veo que usted es atlético y le gusta hacer ejercicio. Más o menos. Porque incluso lo vi en un video que se metió un tiempo a entrenar la UFC ahí en el gimnasio de UFC. Sí, 30 días como... Sí, que ahí se metió usted. Sí. Pero... Conocedor, Sí, casi. Sí, no, pues es que le digo los reales lo conocen ese video. Yo a usted lo sigo desde hace mucho porque le digo, yo admiro mucho, y lo admiro porque usted fue de los primeros que abrió, haga de cuenta que, y esto lo tienen que saber las amigas y amigos, el ámbito médico es muy hermético. Incluso usted lo mismo lo comentaba. ¿Cómo es posible que el jefe de alta especialidad no lo conocen? ¿Y cómo conocen, por ejemplo, al doctor Octavio, ¿no? Sí. Mr. Doctor, adiós, una foto. Pues es obvio que el que ha estudiado, digo, con todo respeto para el doctor Octavio, pero el tipo que lleva 30 años estudiando con 40 libros, ¿cómo es posible que no lo conozcan y conozcan al Olivares, ¿no? Por ejemplo. Y entonces usted se dedicó a estar abriendo todo este hermetismo que los médicos siempre lo vieron mal. Entonces yo por eso lo sigo mucho a usted, Doc. Entonces, ¿qué le parece, mi Doc? Si nos habla un poquito de la cuestión de rodillas, porque ya ve que hasta voy a sonarme un poquito chavorruco, pero dicen, es que la chaviza ya dice, ya me duele la rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es la lesión en rodilla, mi Doc? ¿Y hasta dónde conviene meterle, para todas las amigas y amigos que ven, operar o meter a veces estos como cartílagos que están muy de moda? Sí, a ver, la rodilla es una articulación, de las articulaciones que nosotros los ortopedistas vemos más, las operamos más y también tratamos más. Dependiendo la edad, es cómo se afecta, ¿no? Por ejemplo, las personas, los adultos jóvenes de 20, 30, 40 años, normalmente el dolor de rodilla viene por dos factores, ¿no? Puede ser un factor muscular o de ligamentos, puede ser lesiones deportivas, que, por ejemplo, el clásico, jugador de fin de semana que va y juega así en el equipo llanero. Fútbol llanero, sí. Y ahí se lesiona, hace un valgo forzado, un movimiento donde invierte la rodilla y se lesiona el ligamento cruzado anterior. Entonces, el ligamento cruzado anterior es un ligamento súper importante que nos da estabilidad para flexionar, saltar, correr. Y sin ese ligamento, pues tenemos una inestabilidad completa de la rodilla que se va a ir lesionando todas las estructuras como los meniscos, cartílago. Y también se pueden lesionar los músculos o tendones, ¿no? Y los ligamentos también en este tipo de jugadas. Otra cosa que se lesiona mucho también el adulto joven son los meniscos y el cartílago. Entonces el cartílago es esta parte que, imaginémoslo así, como que recubre al hueso en las articulaciones y hace que el hueso no choque contra hueso. Entonces resbala y hay una fricción natural. Si no tuviéramos cartílago, pues no podríamos movernos adecuadamente, el líquido sinovial estaría mal y chocarían los huesos con huesos y habría mucho dolor y limitación. Entonces, en los jóvenes es básicamente eso. En la gente un poco más adulta, más mayor, podría ser ahora sí el desgaste completo de la articulación, que básicamente es que se llama gonartrosis, ¿no? Como lo conocemos, que es que básicamente las articulaciones, su espacio vaya disminuyendo y el cartílago se vaya rompiendo. Entonces, ese cartílago que se rompió, ahora sí choque. Y ahora todos los huesos que están aquí van a empezar a formar lo que se llaman osteofitos, ¿no? Que son como formaciones de hueso extras, para que me entienda la gente, como picos. Y esos van a rascar con los ligamentos que están al lado y va a doler mucho. Y va a tener limitación el paciente. Entonces, a diferentes edades
duele la rodilla. También en los niños es otras etiologías. Entonces, el dolor de rodilla es súper común. Yo me atrevería a decir que al menos el 30% de la población mundial algún día en su vida va a tener dolor de rodilla. Sí. Y algo que también es importante es que ahora vivimos más tiempo, ¿no? Antes, ¿a qué edades nos moríamos? Sí, Hace 100 años nos moríamos 35, 40. los 40, 60. Hoy ya llegan hasta 80, 90, 100. ¿no? Sí. Y entonces las rodillas y las articulaciones también tienen que llegar a ese momento. Pero no estamos preparados para eso. Entonces las personas se quedan sin movilidad porque la rodilla, básicamente, para que me entiendas, se pega, ¿no? Entonces hay una articulación que ya 2 huesos están casi pegados. Y el paciente sufre de mucho dolor y tenemos que hacer una cirugía que se llama artroplastía total de rodilla, que es básicamente cambiar las superficies por superficies de ciertos metales como el titanio y poner un inserto en medio que es de polietileno para que el paciente pueda volver a mover. Entonces, como ves, el dolor de rodilla es inmenso, ¿no? Sí. Ahora, el cartílago, estos medicamentos que dan, ¿no? Que dices, oye, la glucosamina que toma mi abuelita, o a lo mejor esto que se inyecta, o a lo mejor esta suplementación, ¿no? O el cartílago de tiburón, ¿no? Que a veces lo venden ahí, por ahí en algunas farmacias y eso. Realmente esto no regenera el cartílago. No hay ningún estudio científico que diga esto va a regenerar tu cartílago y va a hacer que otras vuelvas a tener una rodilla sana. Lo único que hace es nutrir el ambiente que está alrededor del cartílago para que ya no se dañe tan fácilmente. Esto sí pasa, ¿no? Puede ser como preventivo, pero esto no va a pasar. Incluso sacaron un estudio científico que se llama The Holy Grail of Orthopedic Surgery, que es básicamente el santo grial de la cirugía ortopédica, donde decían cuáles eran las terapias que sí funcionaban para regenerar el cartílago. Y básicamente son terapias de sustitución de cartílago, en que algunas usaban células madre, otros usaban trasplantes de cartílago. Entonces eran las únicas maneras de que tú tengas un nuevo cartílago. Pero medicamentos que hagan eso, todavía no hay nada comprobado. Y bueno, ¿no? Ahora, el marihuanol y todo este tipo de cosas que usan, quitan el dolor, quitan el dolor, pero quitar el dolor no va a quitar el desgaste articular. Entonces, el dolor de rodilla es tan inmenso. Me atrevería a decir que hay más de 100 patologías que pueden afectar la rodilla. Nosotros nos enfocamos a veces en 10, que es lo que todo el mundo conoce, pero hay muchísimas más, ¿no? Desde el tendón patelar, desde los colaterales, desde los meniscos, desde la esquina posterolateral de la rodilla, desde miles de cosas, ¿no? O sea que las plicas suprapatelares, infrapatelares, ya términos que son tan de la especialidad que decimos, hay tantas cosas porque la rodilla puede doler que tenemos que estudiarlo bien. Entonces yo le digo a la gente que cuando tengan dolor de rodilla, lo primero que tienen que hacer es acudir al ortopedista para que los diagnostique adecuadamente, porque a veces los demás médicos sí pueden saber lo básico, pero hay tantas patologías que pueden causarlo que tienes que estar bien estudiado. Entonces necesitan una radiografía, necesitas una buena exploración física. Muchos médicos no saben explorar físicamente las cosas ortopédicas. Tú sabrás, Doc, ¿no? Que estás con tantos médicos todo el tiempo, estás en todo el ambiente médico. ¿Cuántos médicos realmente saben explorar una rodilla? Pregúntales a la gente que está cerca de ti, ¿cuánto sabes explorar realmente una rodilla? ¿Que no sean ortopedistas? Yo me atrevo a decir que el 90% no va a saber exactamente qué explorar o qué buscar. Sí, y fíjense que usted acaba de darle, pero bien bonito, Doc, a un punto medular o a un punto gatillo, vamos a decir, que le acaba de dar a usted al trigémino, porque la mayoría de los compañeros del gremio médico, cuando uno sale de la carrera, piensa o tiene el error de que, bueno, ya lo sé todo. No, Doc. Apenas vamos empezando. Híjole, entonces, y es un conocimiento abismal, ¿no? Usted, por más que uno lee, van saliendo journals, artículos, y dice, ¿pero a qué hora voy a acabar? Y entonces hay médicos que de plano ya no vuelven a agarrar ni un artículo, ¿no? No, y no acabamos. Aparte, a ver, por ejemplo, la gente que se está preparando para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, es cuando se supone que un médico general más de medicina general tiene que saber para presentar ese examen. Pero realmente los temas que se ven superficiales, por ejemplo, lo que usted se dedica, yo le pregunto a usted, ¿cuántos médicos cree que saben algo parecido a lo que usted sabe que no sean de su especialidad? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos dominarán lo que realmente tienes que ver en un cuerpo, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿cuántos sabrán? Realmente no creo que muchos. El otro día estaba entrevistando a un doctor que se especializa en el sueño. Yo de sueño, ¿cuánto sé? Nada, no sé yo nada. Tampoco, ¿no? Las fases del sueño y cómo lo estudiamos. Sí. Y yo digo, híjole, ¿cuánto me falta de estudiar? ¿No? Dentro de mi misma especialidad. Hay cosas que, por ejemplo, cosas que digo, yo de mano, ¿no? Cirugía de mano, de lo nuevo de cirugía de mano, o las transposiciones tendinosas de que pasan un tendón de acá, lo pasan acá para que puedas flexionar.
Eso son cosas todavía más profundas, ¿no? La cirugía de mano o la cirugía de codo o la cirugía de hombro. Sí. Entonces son tantas cosas que digo, de mi misma especialidad, ahora no me quiero imaginar de cardiología, forense, lo que me falta. Entonces es evidente que no lo podemos saber todo, Así ¿no? es. Fíjese, Doc, yo quería preguntarle algo que mucha gente nos va a estar bombardeando ahí con las preguntas en la cajita de comentarios. ¿Cuál es recomendable correr, Doc, y cuánto tiempo? Porque de repente el clásico mexicano, ¿no? Que nunca hacen ejercicio y de repente agarran y dicen, ahora sí me voy al maratón de leche LL, ¿no? Por ejemplo, o el de la vaquita contenta. Y porque es día del papá y me voy a meter a ese de 5 kilómetros. Yo puedo. Y aquí pasan dos cosas, Doc. O se lastima la rodilla o ya se infartaron, ¿no? Porque también es otro problema. ¿Es bueno correr, Doc? ¿Y cuánto tiempo? Si es que es bueno correr, ¿cuánto tiempo podría usted darnos ese como recomendación? Claro, a ver, la última evidencia sugiere que correr es excelente. Es muy bueno para las rodillas, para las articulaciones, para la salud cardiovascular. Es increíble, ¿no? Según varias guías, ¿no? Tienes que hacer ciertos minutos a la semana de ejercicio, ¿no? Por día ya casi tienes que hacer 30, 60 minutos de actividad media intensa. Es buenísimo, ¿no? Para los pulmones, para el corazón y también para las articulaciones. Evidentemente, el roce de los cartílagos entre el fémur, la tibia, los meniscos es muy bueno. Nutre el cartílago, fortalecer los músculos, hacer esa memoria muscular. Sin embargo, depende quién seas y qué edad tengas, ¿no? Porque no es lo mismo, Doc, que una persona de 20 años empiece a correr y diga voy a correr maratones. Sin duda lo va a poder hacer y va a poder hacerlo muy bien. Va a mejorar su salud. Yo los invito a que corran, a que mejoren su salud. Pero hay una persona de 60 años que empieza a correr maratones, no es tan buena idea. Ya que, para empezar, las articulaciones no son las mismas. Y si estuviste 60 años sin hacer mucha actividad y quieres hacer una actividad de alto rendimiento, pues va a ser más perjudicial. Porque, para empezar, el corazón no está acostumbrado, ¿no? Que es lo que a mí me preocuparía más, ¿no? Sí. La salud cardiovascular. Todas estas personas que caen rendidas en los maratones, que luego en los partidos de fútbol se infartan, señores. O ya ve que en los gimnasios, ¿no? De repente, los gimnasios. La maniobra de Balsamo más. Y se van. Pasó, ¿no? Sí. Y se van o luego tienen hemorragia subaracnoidea, cosas que no sabíamos, ¿no? Sí. Entonces, si tú nunca has hecho ejercicio, yo le diría a la gente, tienes que hacerte una valoración con un médico del deporte, con un ortopedista, con un internista, con un cardiólogo, ¿no? Tienes que hacerte una valoración si tú nunca has hecho deporte y quieres empezar a hacer deporte. Eso es lo que yo les recomiendo a la gente. Ahora, correr maratones, ¿no? Más de 30, 40 kilómetros es algo que es bueno. Pero si lo haces constantemente, yo creo que el cuerpo no está diseñado para tanto impacto y sobre todo las rodillas. Entonces, cuando hablamos de rodillas, de salud de rodillas y caderas, es evidente y la evidencia científica también muestra que las personas que corren constantemente y causan ese impacto en sus articulaciones van a tener un desgaste articular más temprano. Y no estoy diciendo que correr sea malo. Ojo, correr no es malo, es muy bueno. Pero correr a un nivel profesional atlético no es lo más saludable para todos. No todos podemos ser atletas. Esa es una realidad. Sí. Es más, yo le preguntaría a la gente, si tú intentas hacer lo mismo que Michael Phelps, ¿no? Que es un nadador muy bueno y quieres hacer a su mismo nivel a tus 20 y tantos años, es probable que te vayas a lesionar. Es probable que tu corazón vaya a sufrir. Entonces, tienes que ver varios factores. A partir de 30 kilómetros de impacto de rodilla, va a sufrir tu rodilla. Y si lo haces constantemente, vas a seguir sufriendo tu rodilla. Y no solo tu rodilla, tu cadera también, que es una articulación súper importante. Y no por nada, hoy vemos un fenómeno muy interesante de que ¿tú sabes cuál es la cirugía? La cirugía que la llaman la cirugía del nuevo siglo es la cirugía de prótesis de cadera. Porque la mayoría de la gente van a necesitar una prótesis de cadera. Y muchos son por el impacto, ¿no? De tanto tiempo estar corriendo. Ahora, si te das cuenta, Adidas, Nike hace los tenis ahora de una manera diferente. Antes los tenis tenían una suela así. Ahora los tenis tienen una suela de este tamaño, ¿no? Sí, son los míos. Y resortes y tecnología. Y unos tenis que dices casi 10,000 pesos, 5,000 pesos. Bueno, esos no son los míos. No, los míos nada más son que tienen una suelota, ¿no? Una suelota así. Los hacen así por una razón, para reducir el impacto de nuestras articulaciones. Porque todos los huesos de carga van a recibir impacto. Desde el calcáneo, que es el hueso que está en el pie, hasta la columna cervical, ¿no? Recibes un impacto. Y el cuerpo no está diseñado para correr tanta distancia durante mucho tiempo. No es malo correr maratones, pero correr maratones cada mes no es tan recomendable. Ok.
Lo recomendable, ¿qué sería, mi doc? ¿Como 3 kilómetros diarios, 5? Si corres 10, 15, 20, 25, está genial. Yo digo que si lo haces diario, está bien. Mientras no corras más que eso, Perfecto. porque puedes predisponer a un desgaste articular. Pero ahora, a ver, si la gente hace ejercicio, yo prefiero que la gente haga ejercicio a que no haga nada. Sí, y si se quieren desgastar sus articulaciones, va a haber más beneficio de que hagan ejercicio a que no lo hagan. Entonces, ahí es como una balanza, ¿no, Doc? Sí, es lo que... Fíjese que... Digo, yo tengo hace mucho tiempo contraindicado correr. ¿Por qué, Porque Doc? ya tengo yo nací con las patas ambas, así me dice mi papá que nací como charrito montaperros. Que ya se rió hasta Mikey aquí por las patas ambas. Le digo que mi papá me dice que parezco muñeco, pero prehispánico, porque estoy así con las patitas chuecas. Entonces, mi doc, nadie de la familia se había dado cuenta porque en aquellos entonces, cuando mi papá era joven, decía que estas creencias, ¿no? Que los zapatos para que se corrigiera fíjense la tontería, ¿eh? Sí. Para que se corrigiera el pie plano, que los zapatos se invertían. O sea, que se tenía que poner el izquierdo con el derecho. Entonces, si se les quitaba, no es cierto, ¿no? Pero las ideas que ya ve que igual de los hueseros y toda esta cuestión. Entonces, yo tuve una situación donde nunca se me atendió. Sí. Ya hasta cuando entré a la carrera, Doc, me empecé a dar cuenta que ya en las rotaciones en internado en tercer, cuarto año, me dolían muchísimo las piernas. Incluso me llegaba a poner rodilleras. Hasta que una doctora me vio y me dijo, oye, ¿por qué te pones rodilleras? Le digo, es que me duelen mucho ya cuando estoy como 3 horas parado. Eso no es normal. Digo, no, ya sé que no es normal, pero ahora que rotemos por ortopedia, pues voy a preguntar, ¿no? Y dice, no, mira, vete, ya ven los maestros, sí. Buena onda, ¿no? Mira, vete con mi amigo, es ortopedista. Y entonces el doctor me mandó plantillas. Y con el paso del tiempo me dijeron, tú no puedes correr porque ya tienes desgaste. Pero aquí viene lo que usted dice, Doc. Digo, yo corro como 4 o 5 kilómetros diarios, pero es esta situación donde, bueno, a ver, ¿qué quiero? Llegar un poquito ya más grande, donde nunca hice nada, y estar después postrado en una cama y decir, híjole, no hice nada, o estar postrado, pero decir, sabes que sí, me las desgasté, pero también, pues sí, disfruté de andar corriendo ahí en el bosque, ahí donde sea, ¿no? Entonces, viene esta cuestión filosófica donde usted claramente lo dice, ¿no, Doc? Digo, disfrutar un poquito, campechanearle. ¿Sabes qué? No puedo correr tanto, pero pues sí me avento una caminatita, ¿no? Y disfrutarlo para salud cardiovascular. No, y a ver, está genial. O sea, correr 3, 4 kilómetros es increíble. Sí. Ahora, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en su caso, Doc, tendríamos que ver cómo están sus rodillas, ¿no? Así es. Tenemos que hacerle un estudio que se llama eje mecánico, ¿no? Para ver, básicamente para la audiencia, es una radiografía que va desde su pelvis hasta su calcáneo, ¿no? Y ver cómo está. Y evidentemente tiene que estar alineado con ciertos parámetros y ver así se va más hacia valgo o hacia varo, ¿no? O sea, hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Perfecto. Entonces ya ve que hay gente que tiene las rodillas hacia adentro y otras hacia afuera. Sí. Entonces muchas veces es un problema común, ¿no? Y también ver qué tipo de pie tiene, ¿no? Si tiene pie plano, si tiene pie cabo, ver si realmente esas plantillas le quitaron el dolor en su momento. Hoy en día se sabe que las plantillas no corrigen las deformidades angulares de los huesos y realmente no van a cambiar nada. Simplemente sirven para quitar el dolor, pero no son una medida correctiva. Entonces, estará bien ver sus rodillas si se van hacia adentro o hacia afuera y podría incluso usted ver si se puede beneficiar de una cirugía que se llama osteotomía varizante o osteotomía valguizante, que básicamente es hacer un corte en la tibia o en el fémur para alinearlas y ponerla recta y que ya no haya tanto desgaste y evitar que le pongan una prótesis a temprana edad, ¿no? Ya que está usted muy joven. Entonces, creo que eso sería lo ideal. Digo, a ojo de buen cuero no conozco toda la historia, ¿no? Pero por lo que me dice. Pero si usted me llega a operar, Doc, ahí me hace más alto, que era lo que platicamos, para estar como usted. Gran cirugía. Es lo que platicamos hace ratito con Mikey. Tenía esa duda. Dice, ahorita que llegue el doctor Vic, vamos a preguntarle si se hacen estas cirugías para alargar a la persona. Y bueno, ya que tenemos el honor, mi Doc, aprovechando, como dicen ahí unos amigos, ya aprovechando el viaje, ¿existen estas cirugías, mi Doc, para alargar o hacer más alta a la gente? Claro que sí. Son las cirugías de alargamientos óseos, ¿no? Esto viene desde antes. O sea, esta cirugía no se creó para la gente que quería ser más alta, ¿no? Que hoy se usa mucho. Sí. Vemos hasta influencers que se han hecho más altos y todo. ¿En serio? Sí, y hasta lo presumen como todo su viaje, ¿no? Durante las cirugías que han hecho y los alargamientos. Estas cirugías empezaron por los niños que tenían deformidades en sus huesos. Hay ciertas patologías o enfermedades que causan que
el fémur de un niño sea más chico que su otro fémur. Entonces tengan como el fémur izquierdo más chiquito y el fémur derecho normal, ¿no? Entonces su fémur derecho crece mucho y pero se quedan con una piernita. Entonces dices, pues, ¿qué tratamiento les darían? Entonces empezaron los alargamientos óseos después de eso. Hay una enfermedad que se llama la hemimelia peronea. La hemimelia tibial, peronea. Y la hipoplasia femoral, ¿no? Sí. Entonces, estas patologías lo que hacían es que decían, vamos a hacer un alargamiento, entonces cortaban el hueso. Y lo que sabíamos es que si nosotros poníamos 2 huesos juntos y la alejábamos tantito, en medio crecía hueso. Entonces, bajo ese principio de que cada vez que nosotros acercábamos hueso, crecía hueso, entonces cortaban el hueso, ponían unos fijadores externos. Y cada determinado tiempo, cada semana, cada 2 semanas, le daban un giro para que se aumentara el espacio 1 milímetro. Entonces, se formaba hueso o callo. Y decían, bueno, ya se formó en la radiografía, ya se formó. Dale otro milímetro. Y otro milímetro. Y otro milímetro. Y así hasta completar los mismos centímetros que medía el fémur contralateral. Y esto hacía que los niños tuvieran sus piernas del mismo tamaño. Sí. Después de mucho tiempo dijeron, a ver, pero ¿por qué no lo hacemos esto con las personas bajitas, ¿no? Y tuvieron una explosión increíble, ¿no? Y hay muchos cirujanos ortopedistas que hoy su procedimiento base o lo que ellos hacen son los alargamientos óseos. Entonces ya puedes tener personas que medían 1.70 que lleguen a medir casi 1.90. Wow. Entonces dices, órale, ¿no? O sea, decían, no, pues te puedes agregar 8 centímetros y otros 10 centímetros. Luego vieron que podías agregar muchos centímetros, hasta 13, 14 centímetros. Y les ponían fijadores externos en el fémur y en la tibia, ¿no? Que son los huesos que más altura nos dan y que más carga soportan. El único problema de esa cirugía es que es muy dolorosa, muy largo el procedimiento. Sí, es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo tarda, ¿no? 2 años, 1 año y medio. Para 2 años, 3 años tienes que estar en cama y no puedes cargar cosas. Tienes que apoyarte de muletas o estar en silla de ruedas. Pero bueno, vas a ser más alto y eventualmente tienes un riesgo muy grande de fracturarte al momento de apoyar porque no tienes un hueso de la misma calidad que era antes. Sí, de cuando nació, ¿no? Entonces, esto, como digo, vienen de procedimientos ortopédicos en niños, ¿no? Entonces, pero ahora lo usan en adultos para la gente, o incluso la gente que tiene acondroplasia, la gente que es pequeñita, los chiquititos, se benefician mucho de esto porque pues llegan a medir máximo 1.20, 1.10 y dicen, no, pues yo quiero medir 1.40. ¿Tengo oportunidad? Sí, claro que sí. Otros les puedes agregar más tamaño entre el fémur y la tibia y llegan a medir incluso 1.60. Y dices, bueno, hay 1.60, 1.50, les cambia la vida completamente, ¿no? Porque pues de medir 1.20, pues pueden llegar a más. No. Y es que ahorita me acordé, ¿no? Perdón que me ría, pero es que hace rato espantaron a Mikey. A ver, porque tuvimos un invitado, que medía como 1.94. Altísimo. Sí, entonces se acerca aquí Mikey para darle las gracias y entonces se levanta, pues nada más lo vio hacia arriba y pensó que le iba a dar un beso. Entonces, se espantó. Entonces, sí cambia la vida. O sea, están muy altotes, ¿no? Sí, a ver, y luego hay gente, por ejemplo, yo mido 1.87. Sí. Está bien alto usted, ¿no? Yo podría llegar a medir casi 2 metros si me hiciera esta cirugía, pero tendría que estar 2 años en cama postrado con fijadores externos viendo controles. Y es sumamente caro también, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Está rodando el precio entre 250,000 a 500,000 pesos el procedimiento o hasta $1,000,000 todo el procedimiento. Entonces, no es como que en el Seguro Social le hagan estos alargamientos a la gente que quiera ser más alta, sino nada más a los niños. No, y el riesgo también, Doc, yo me imagino de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Estar 2 años ahí encamado. Imagínese, o sea, es obligatorio darles un Clexane, ¿no? Por ejemplo, para que no haya esta trombosis, porque estás todo el tiempo tirado en tu cama y tienes que estar moviendo las piernas y si trabajas de algo, pues ya no vas a poder trabajar de eso. Entonces, es subiendo videos nada más. Es para youtubers o para gente que este tipo de procedimientos que nada más van a estar ahí en la compu, ¿no? Sí, Doc. Entonces es algo interesante, ¿no? Ok, qué interesante. Doc, ¿tú te lo harías este procedimiento? No. Yo prefiero, mire, 1000 veces parecer muñeco prehispánico que alargarme, ¿no? 2 años, Doc, porque es sacrificar 2 años de la existencia. Sí, 1 año y medio. ¿Y quién no asegura que al rato salgo caminando ya con 1.90 de estatura y me tropiezo y me fracturo el cráneo y hasta ahí quedé, ¿no? No vaya a ser. Ya ve que la vida es muy efímera. Más que nada, usted conoce todo lo tan fácil que se puede ir la vida con cualquier tontería, ¿no? Sí. Hasta con un pedazo de arrachera, Doc, me ha tocado. Pero eso lo platicamos en su cápsula, en su programa, Doc. Esas arracheras. Sí, eso de 1000 formas de morir, Doc, aunque la gente no lo crea, sí pasa. Porque dicen que es como broma, pero sí es real, ¿no? Sí es real. Ese tipo de muertes tan... Hay un montón
muertes que usted dice, ¿en serio esto pasó? Sí, eso pasó. Bueno, incluso la mente del suicida, Doc, lo vamos a dar más para las amigas y amigos que queden picados para ahora que estemos con claro usted. Que sí. Hasta con medicamentos. No voy a decir, le voy a decir cuál fuera del aire, Sí. pero llegan a veces se llegan a tomar anticongelante, Doc. Del coche, así. Sí, y usted dice, ¿cómo te pusiste? ¿Tomaste? Sí. Bueno, en accidentes, Doc, pilas de reloj, que esto lo vamos a platicar en su programa, perforan el esófago, Doc, a pesar de que les hacen la endoscopía y los retiran, porque ya ve que hay un cambio de voltaje en la célula y causa necrosis. Y ha habido casos donde uno hace la incisión, retira el esófago y está la perforación hasta la aorta. Llega hasta la aorta. Sí, por la necrosis que se empezó a dar. Una simple pila de las circulares. Sí, de esas chiquititas. O sea, increíble, Doc, pero pasan un montón de cosas. Híjole. Pero bueno, eso lo platicamos para después, Doc. Ahorita usted es nuestro super invitado. Van a decir, ya cállate, deja hablar al doctor Vic. No, buena plática. Doc, y ya para ir cerrando, porque ya sé que me estoy excediendo de sus tiempos. No se preocupe. ¿Qué pasa con la cadera, Doc? Cada vez vemos que, como usted bien lo dijo, la cirugía del futuro va a ser precisamente cirugía de cadera. Antes lo veíamos en el área de geriatría, donde había fractura de la cabeza del fémur o había un accidente que la abuelita se tropezó, pero entonces ya se está viendo en edades más jóvenes. Sí, en edades más jóvenes estamos poniendo artroplastia de cadera, que básicamente, como usted lo dice, Doc, es cambiar la articulación, ¿no? La cabeza del fémur la quitamos junto con parte también de los trocánteres y en ciertos casos también reemplazamos el acetábulo, que es la parte de la pelvis donde se articula el fémur. Okay. ¿No? Entonces esta parte la quitamos. Dependiendo la edad, ponemos la prótesis. Hay prótesis como no tiene idea. O sea, hay prótesis totales, hemiprótesis de titanio, hay prótesis con cerámica, hay prótesis de doble movilidad. Entonces, dependiendo de nuestro paciente, vamos a elegir la prótesis. Así, son como yo lo veo así como partes de un coche, ¿no? O sea, entre más tecnológicos son, más cosas necesitamos. Hay incluso caderas que podemos poner con robot, ¿no? Hay un robot que se llama el Meiko, ¿no? Que es un asistente robótico que hace todos los cortes y hace rima el acetábulo de la pelvis con una exactitud casi del 100%, ¿no? Entonces, quedan muy bien las caderas. Obviamente es una cirugía de súper alta especialidad articular, pero es muy interesante. Hay otro robot que se llama el Rosa, ¿no? También que hace algo parecido a eso. Entonces, la cadera básicamente es una articulación bastante importante del cuerpo porque nos hace nosotros flexionar nuestros muslos, pararnos, sentarnos. Cuando nosotros vamos al baño y nos sentamos, estamos usando la cadera. Cuando nos paramos, o sea, cuando subimos escaleras usamos la cadera. Cuando hacemos cualquier actividad deportiva. Actos amorosos también. La cadera, por ejemplo, eso es muy importante. Las relaciones sexuales es necesario, ¿no? La cadera, por ejemplo, para abrir las piernas, para cerrarlas, para subirte encima de alguien, para ponerte abajo de alguien, para subirte al potro del amor. O sea, todo este tipo de cosas, tipo de cosas necesitas hacer la cadera, ¿no? Y la cadera tiene varios ejes de rotación, ¿no? Puede hacer varios movimientos, es una articulación muy móvil, ¿no? Y hay varios músculos protegiendo la cadera también. Los rotadores externos, los rotadores internos, están varias cosas. Y la cadera, pues, es increíble. Por ejemplo, la gente tiene la idea que, por Shakira, ¿no? Que dice las hips don't lie, ¿no? Las caderas no mienten. Pues las caderas la gente piensa que es la parte de la pelvis, ¿no? La parte de arriba. Y eso no es la cadera, realmente es el hueso de la pelvis. La cadera realmente es la articulación, ¿no? Entonces hay que hacernos esa idea, ¿no? De la articulación. Y es una articulación que es hipermóvil y siempre la estamos moviendo. No recibe tanto impacto como una rodilla, pero sí hace más rango de movimiento. Nosotros decimos que es la cirugía del futuro porque es la cirugía que más movilidad preserva de todas las cirugías de recambio articular. Cuando nosotros vemos a un paciente que no se puede parar, no puede tener una vida, correr ni caminar, y nosotros le ponemos una prótesis de cadera, a las 12 horas después de la cirugía ya está caminando. O sea, hacemos que ahora sí como Lázaro, ¿no? Levántate, ¿no? Y anda. Esa es una cirugía que hace y cambia la vida de todas las personas. O sea, cambiar una articulación que estaba pegada, que no se movía, que causaba dolor, a una articulación que no duele y que puedes mover de una manera que no movías, hace que una persona de 60, 65 años viva todavía 10, 15 años más. Una persona de 70 años le cambias la esperanza de vida. Una persona que no se podía parar, puedes cambiar su esperanza de vida. E incluso hay prótesis de cadera que pueden resistir impacto muy fuerte. Hay atletas de alto rendimiento. Hay un tenista que le pusieron una prótesis de cadera que incluso ganó, creo que
medalla olímpica, ganó un torneo y tenía una prótesis de cadera. Entonces, es una de las cirugías que más cambia tu vida, que más, por ejemplo, uno le pueden quitar la vesícula, uno pueden quitarle el apéndice. Realmente vas a seguir lo mismo, vas a tener limitaciones. Pero estas son las cirugías que te van a hacer, yo lo pienso, como un superhumano de nuevo. Entonces, por eso la literatura dice que es la cirugía del siglo, ¿no? Porque te vuelve a hacer moverte. Eso a mí me encanta, ¿no? La cirugía de recambio articular, también aparte de la columna. Y digo, ahorita me dejó así boquiabierto porque digo, bueno, con todo respeto para la vesícula, digo, tal vez ya no nos comamos los 20 taquitos al pastor, pero la de cadera es bien importante, dejar de caminar. O dejar de andar subiéndose al potro también es importante, Doc. Doc, y bueno, ¿por qué se está viendo esto de la degeneración de cadera, Doc? ¿Tendrá alguna situación de que cada vez hay más sedentarios y debilita la articulación? ¿O se están incrementando sustancias que uno come para decalcificar? ¿Qué pasa ahí, Doc? Mira, hay varios fenómenos que pasan en el desgaste articular de cadera. Sí. Lo principal básicamente es la edad, el desgaste, o la gente, como usted dice, Doc, es la parte en que no hacen ejercicio, no se mueven. Entonces, las articulaciones, estamos hechos los seres humanos, a quien nos haya hecho, respeto a todas las creencias, para movernos. O sea, no es para quedarnos sentados, para quedarnos acostados. El ser humano está hecho para moverse, caminar, correr. Si tú no usas tus articulaciones, si tú no usas un órgano, ¿qué pasa? Se atrofia, ¿no? Todos los órganos, esa es la máxima, ¿no? Si tú no lo usas, lo dejas de usar, se atrofia. Entonces, igual es la cadera. Si tú no la usas, si estás todo el tiempo acostado, sentado, pues es probable que vayas a tener un desgaste más pronto. Uh-huh. Y también, si tú la sometes a impactos diferentes, o sea, por ejemplo, caes de ciertas alturas, haces estos ejercicios de CrossFit, o a veces no usas los tenis adecuados para correr durante varios maratones durante el año, puede que también tu cadera se desgaste. Otra cosa es la genética. Hay gente que tiene un desgaste articular más temprano, y otra cosa también es la raza, ¿no? También los latinos, ¿no? Tienen un desgaste articular más temprano que ciertas razas escandinavas o nórdicas, ¿no? Que ellos resisten más porque sus caderas son más grandes y tienen otra angulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero un dato muy importante y que mucha gente está viendo que ahora, ¿por qué a los jóvenes les está pasando esto de la cadera? Hay algo que se llama necrosis avascular de la cabeza del fémur, que pasa en los jóvenes. Sí. Los jóvenes, ¿qué pasa? Cuando consumen mucho alcohol, ¿no? Son alcohólicos. Sí. Están tomando todo el tiempo, están en el bar, ¿no? Que vamos a tomar ahora. Sí, ya ve que ahora cada vez. Y están ahí. Hasta los shots se toman. Sí. Y no solamente eso, ¿no? A veces consumen, puedo decir, drogas aquí, cocaína, usan cocaína. La piedra, metanfetaminas. Sí. Entonces, todo eso hace, como usted sabe, Doc, una vasoconstricción en todo el cuerpo y sobre todo afecta a la cabeza femoral. Y entonces, cuando la cabeza femoral empieza a tener poca circulación, se muere. Entonces, se muere la cabeza y empiezan a tener una artrosis temprana, empiezan a tener dolor, ya no se pueden mover y necesitan un reemplazo articular. Otra cosa que pasa mucho ahora con el COVID, a muchos pacientes seguramente usted vio que les daban dexametasona o esteroides. Sí. El uso crónico de esteroides predispone a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces, eso hace que la cabeza se muera y un paciente de 20, y el otro día vimos un paciente de 25, 26 años que tiene una necrosis avascular de la cabeza femoral y ya no había más que hacer. Porque hay otros tratamientos antes de poner una prótesis, pero ya llegó a la última opción y le tuvimos que poner una prótesis total de cadera. Obviamente una prótesis súper padre, bonita, que dura más de 20 años de doble movilidad. Sí, no, pues una prótesis. Pero ya tiene una prótesis a los 26 años, ¿no? Sí, no. Y todo esto por el tratamiento de dexametasona. Los esteroides predisponen a que también haya una poca irrigación en la cabeza femoral y se muera la cabeza femoral. Entonces, por esas razones estamos poniendo más prótesis de cadera en jóvenes, ¿no? Sí. Y los adultos, pues evidentemente el alcoholismo también aporta mucho, o el ser sedentarios, o hacer actividades de alto impacto, ¿no? Esas son las razones principales. Y yo digo que no hay que satanizar la cirugía de prótesis de cadera porque recupera la movilidad. Sí. Ya te jodiste la cadera, te jodiste la articulación. Lo bueno es que vas a recuperar la movilidad. Entonces creo que es algo, dentro de lo malo que se están degenerando tanto las caderas, lo bueno es que hay esta opción. Sí está el tratamiento, ¿no? Claro, bueno, ya me fregué, pero ahora ¿qué hago, no? Exacto. Quedarse ahí tirado o usar un andador, un bastón o silla de ruedas, me van a operar
una prótesis, pues me voy para volver a caminar. Y otra cosa se me olvidó, lo que usted tiene, Doc, las deformidades angulares, Sí. también es una indicación importante. Pacientes que tienen deformidades angulares, que tienen valgo, varo, o los pies, como usted decía, zambos, ¿no? Sí, que decía desde niño, ¿no? Que tal vez no eran zambos, pero no sabemos. Eso también predispone al desgaste articular cuando tenemos una mala alineación mecánica de las cargas. También se desgastan más las articulaciones. Híjole. Lo mejor es hacer ejercicio que no haya tanto impacto. Fortalecer los músculos predispone a que tus articulaciones no se desgasten tanto. Perfecto, Doc. Y bueno, mi Doc, ya para dejarlo descansar y que yo pueda morir tranquilo, Doc, después de hacerle esta entrevista tan magnífica en el sentido de que usted me aporta tanto conocimiento. A mí me encanta platicar con gente muy inteligente, Doc. Y yo tengo el privilegio que usted haya venido a darme clases de ortopedia, Doc. No, gracias porque a usted, nos hace Doc. mucha falta aprender más ortopedia. Doc, ¿qué pasa con las infecciones? Aquí yo quisiera hacerle 2 preguntas, mi Doc. Venga. Articulaciones, ya ve que de repente se llegan a infectar y puede haber una situación donde el niño, que en especial que anda en la tierra y de repente vemos que la rodillita ya está muy inflamada, cambia de color. Sería esa pregunta, mi Doc, ¿qué pasa ahí en esta situación? ¿De qué tan comunes las infecciones en articulaciones? Y número 2, con la tuberculosis, Doc, ¿usted ha visto tuberculosis todavía en huesos? Sí, el mal de Potts, sobre todo en la columna. Pero sí, vamos a pasar primero a lo primero, la articulación infectada, ¿no? Sí. Que es un problema grave. De hecho, se llama artritis séptica, para la gente que no lo sepa. Es que básicamente en la articulación hay una proliferación bacteriana y se infecte, ¿no? Toda dentro de la articulación. Sí. Por alguna razón, no puede ser, por muchas razones, puede ser hematógena, puede ser por contigüidad, o puede ser porque se expuso alguna fractura, puede ser por 1000 cosas. Y esto representa de las pocas urgencias en ortopedia, junto con las fracturas expuestas. Las artritis séptica es una urgencia en ortopedia. ¿Por qué es una urgencia en ortopedia? Porque una articulación infectada, en horas, hay ciertas bacterias o ciertas reacciones bioquímicas de la bacteria que va a destruir el cartílago completamente. Imaginemos un paciente joven, 20 años, que tiene una artritis séptica. Si lo dejamos con la artritis séptica por más de 24 o 48 horas, no le damos antibiótico y no hacemos una cirugía para drenar todo eso, se va a destruir su cartílago. Entonces lo estamos condenando a una artrosis temprana, ya sea en el codo, en la rodilla o en la cadera. Entonces lo que se tiene que hacer es dar antibióticos e incluso meter a cirugía al paciente. Es una urgencia como tal la artritis séptica porque se va a quedar sin cartílago. Y en 2 años el paciente va a parecer una persona de 75 de su articulación. Entonces representa una urgencia. Ahí lo malo es que normalmente, como usted sabe, Doc, las bacterias es muy difícil que entren en las articulaciones o que lleguen al hueso porque son tejidos sumamente protegidos, ¿no? Por el sistema inmunológico, por capas, por cápsula, por todo. Entonces es muy difícil que entren, pero cuando entran destruyen todo. Y peor aún cuando llegan al torrente sanguíneo y llegan al hueso. Yo diría que es si uno cree en el esoterismo y todo, es una maldición. De hecho, si tú tienes una infección en los huesos, esto es una realidad. O una osteomielitis, realmente... Sí, la osteomielitis. ¿No? Realmente nunca te curas. Realmente por más antibióticos que des, por más lavados que des, solo vamos a dejarlo como una enfermedad que controlamos en ese momento, pero va a volver. Porque es un sitio que todavía no está bien estudiado de cómo tratar estas infecciones. Entonces la osteomielitis es de las peores infecciones que te puedes encontrar y representa realmente un problema serio en ortopedia. Y Doc, yo he visto pacientes que hemos metido a lavados más de 15 veces en un mes, les hemos dado Linezolid, le hemos dado todos los antibióticos habidos o por haber. Ya para que una bacteria infecte un hueso y que la bacteria sea resistente a los antibióticos es porque estamos con una bacteria que es una maldita esa bacteria, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, Doc, la de la tuberculosis. Pero antes de entrar a esa, mi Doc, ¿qué pasa si de repente yo veo que el chamaquito se lastimó la rodilla o el codito y veo que empieza a estar rojo? ¿Cuáles son estos datos, mi Doc? Porque mucha gente de repente dice, oye, mi chamaco es muy latoso y tengo miedo que se llegue a infectar. ¿Cuáles son los datos de alarma, mi Doc? Para ir inmediatamente con el doctor, con el ortopedista y descartar que vaya a ser un proceso infeccioso. Primero que nada, lo principal es que tenga un antecedente de importancia, ¿no? Como que haya tenido algún traumatismo de importancia, como que venga un problema de inmunodeficiencia y que el paciente después de ese traumatismo
tengan dolor constante. El dolor es lo que nos va a decir por qué le duele, ¿no? Sí. Si a lo mejor no está fracturado, ya descartamos que tenga una fractura, ¿por qué le sigue doliendo? Ahora, la hinchazón, el calor, ¿no? Sí. Que representa, se pone súper caliente la articulación, se pone roja la articulación y duele horrible. El paciente no puede flexionar ni hacer lo que hace su articulación, en este caso si es el codo, no puede hacer una flexión ni una extensión. Entonces el paciente tiene una limitación importante, sobre todo en los niños. Entonces lo que hay que hacer es ir directamente con el ortopedista, primero descartar cualquier cosa, ver una radiografía y por los datos, los antecedentes, ver, esto puede ser una artritis séptica. Que si el doctor lo sospecha, lo primero que hay que hacer es un estudio donde picamos la articulación, sacamos el líquido sinovial que está ahí y lo estudiamos. Vemos cuántos leucocitos tiene, vemos cuántas bacterias tiene, vemos si tienen glucosa, si no tienen glucosa. Entonces ahí nos damos cuenta, mira, esto va más hacia artritis séptica, mira, esto va más hacia artritis reactiva. Entonces tienen que hacer una punción y descartarlo. Eso se descarta en minutos, horas, ¿no? Y una vez que tengamos la sospecha, sin tener el diagnóstico, dar antibiótico, ¿no? Dar antibiótico para evitar más daño. Y si decimos ya es una artritis séptica, pues hay que drenar esa articulación y dar antibiótico. Entonces, cada articulación es diferente, cada edad es diferente, pero eso es lo principal, ¿no? Rojo, dolor, imposibilidad para el movimiento. Y dices, está raro, ¿no? Y ya no ni descartaron fractura, ¿no? Perfecto. Gracias, mi doc. Y ya la última, doc, para ya dejarlo, que descanse usted porque viene, pues obviamente con todo esto de la residencia y eso. ¿Qué tan común es la tuberculosis, mi doc, todavía en nuestra época? Híjole, yo antes creía que no era común y en los libros decían, no, que la tuberculosis es una enfermedad que ya está casi erradicada y doc, tú sabrás, ¿no? En todas las especialidades siempre nos dicen eso desde la carrera, ¿no? De que, no, ahí está el tratamiento y la vacuna, ¿no? La vacuna nos vacunan desde que nacemos y todo. Pero realmente es más común de lo que pensamos. A ver, cuando nosotros empezamos a ver, hay que entender esto fácilmente, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad por una bacteria intracelular que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta la piel, la vejiga y el hueso, ¿no? Para saber si está afectando uno de estos, es muy común que tengamos un paciente inmunocomprometido, ¿no? Siempre tenemos ese antecedente. El paciente está inmunocomprometido, o sea, que su sistema inmunológico no funcione. Entonces ya tenemos, mira, este paciente en su sistema inmunológico no funciona por esto. A lo mejor tiene virus el VIH, ¿no? O a lo mejor tiene cáncer, ¿no? O a lo mejor tiene una diabetes completamente descontrolada. Ya tenemos ese antecedente. Y aparte decimos, bueno, tuvo tuberculosis alguna vez, ¿no? Pulmonar, que es la más común, o renal, ¿no? Este tipo de cosas. Ya tuvo esa tuberculosis, tiene ese antecedente. Entonces nosotros hay que buscar si empiezan a tener dolores articulares, si empiezan a tener problemas también en la columna, si empiezan a tener problemas cuando caminan. Lo más común, lo que yo he visto más en este caso, en la tuberculosis, es el mal de Pot, que es la tuberculosis que afecta la columna vertebral, ¿no? A veces vemos algo que se llama síndrome de destrucción vertebral. Decimos, las vértebras se están destruyendo. No sabemos si es por un tumor, no sabemos si es por una infección, no sabemos ni siquiera por qué es, ¿no? Una enfermedad autoinmune, cáncer, nada. Entonces, ese síndrome de destrucción vertebral para los ortopistas es como nuestra fiebre de origen oscuro para los demás médicos. Entonces, tenemos que estudiar al paciente. Entonces, el mal de Pot es muy común en pacientes inmunocomprometidos que después de haber tenido ya muchos problemas, en este caso, por ejemplo, un contacto con este tipo de infección, lo vemos mucho en pacientes que viven en zonas rurales, por ejemplo. Nos llegan mucho, ¿no? Zonas rurales, hacemos una biopsia y decimos, pues es que esto ya no pintó como una bacteria coco gram positivo, no pintó como tal. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Entonces, la última opción siempre es tuberculosis. Y vemos que siguen destruyéndose las vértebras y siguen los discos intervertebrales teniendo algo que se llama discitis, que es una inflamación del disco y una infección. Y ningún antibiótico le pega. Entonces decimos, es tuberculosis. Hacemos la sospecha, normalmente hacen los análisis ya con PCR, ¿no? Para determinar y resulta ser que sí era tuberculosis. Son casos raros, son casos contados, pero yo sí lo he visto. Y lo he visto en pacientes inmunocomprometidos, gente que viene de ambientes rurales y gente con VIH. También lo hemos visto. Doc, y bueno, aquí... Digo, el gremio médico me va a agarrar a golpes por la pregunta que voy a hacer, porque van a decir, este cuate no estudió medicina, pero es por la gente que va a preguntar, porque escucha la palabra tuberculosis y se espanta. ¿Estos pacientes, Doc, es contagiosa? Pues, evidentemente toda enfermedad infecciosa tiene un grado de riesgo para ser contagiosa. Sí lo es, la tuberculosis es contagiosa. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que si tú tienes un sistema inmunológico y si tú ya estuviste expuesto a la tuberculosis y ya te vacunaron, pues estás más protegido. Okay. A ver, tú lo has visto, Doc, y lo hemos visto, que hay doctores que ni siquiera usan cubrebocas cuando van con el paciente con tuberculosis y yo me quedo así, ¿cómo es posible? Y nunca les da, ¿no? Nunca les da. Y a lo mejor la bacteria entra a su cuerpo, pero se queda ahí, ¿no? Aislada, el sistema inmunológico lo detecta, lo reprime y lo encapsula, ¿no? Y lo mete ahí en un granuloma, algo así. Y lo deja ahí años. Y si algún día ese doctor le llega a dar una enfermedad como diabetes descontrolada, le puede dar, ¿no? Porque ya estuvo expuesto. Seguramente ya tiene ahí la infección, pero no le va a dar porque su sistema inmunológico está bien. Jóvenes como nosotros no nos da usualmente, pero siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo. Claro. No sabemos qué tuberculosis es, porque hay unas más resistentes a cosas, hay otras que son más agresivas. Entonces, no, es un enemigo invisible que tenemos que tener cuidado. Entonces, yo digo, cualquier paciente con un problema infeccioso, ya sea osteomielitis, tuberculosis, hay que tener todas las medidas porque a mí no me gustaría tener ninguna de esas enfermedades. Entonces, sí son infecciosos, a lo mejor unas en menor caso, pero otras en mayor medida, pero pues depende, ¿no? Del huésped. Entonces, yo siempre me cuido. Si a mí me preguntas, Doc, yo siempre me cuido. Sí, Doc, porque ahorita como usted dice, y lo vamos a platicar, si usted me lo permite ya en su programa, hay estos embalsamadores que nada más hacen ojitos así, cuando les está botando todo el fluido, Doc. Está cañón eso. Sí, nada más lo hacen así, dicen, bueno, está bien, no te pongas gogles, pero son tus ojos. Pero bueno, eso lo platicamos. La bioseguridad es súper importante, ¿no? Y la cereza, mi Doc, ya para despedirnos. Venga. ¿Es recomendable que se truenen el cuello, Doc? Porque ya ve que está de moda esto de... Y hasta hemos visto videos. Híjole, Doc, de todas las cosas que me has preguntado, esa es la que más yo soy enemigo. Tronarse el cuello. Sí, yo también. Que es algo normal, ¿no? Que mucha gente dice, pues yo me trono el cuello. O yo voy con mi vecina o con el huesero a que me lo trone porque me hace sentir mejor. Me descontractura, ¿no? Me reinicia la vida tronarme el cuello. ¿Qué pasa, no? Cuando alguien trona un cuello, la región cervical, básicamente nosotros tenemos 7 vértebras cervicales. Entre estas vértebra y vértebra hay articulaciones que se llaman articulaciones facetarias o las facetas. Todas las articulaciones siempre tienen líquido sinovial. Y en este líquido sinovial tenemos gases, ¿no? Como son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Y estos gases, al momento de que el espacio se reduce, pues se convierten en burbujas que explotan. Entonces de ahí viene el tronido, ¿no? Sí. El tronido de articulaciones. Para todas las amigas y amigos que dicen, bueno, ¿por qué truenan? Ya el doctor Vic nos dijo ahorita son las articulaciones tronando. Entonces, literalmente son burbujas que truenan dentro de nuestras articulaciones. Entonces, cuando nosotros nos tronan el cuello, cualquier articulación, tróname la espalda, ¿no? Que el clásico amigo que te aprieta, ¿no? Y te trona la espalda, son las articulaciones que se reduce su espacio y las burbujas que están dentro del líquido sinovial explotan. Entonces, chocan y hacen que las articulaciones choquen, exploten las burbujas y es ese sonido, ¿no? Sí. Entonces dicen, ya me siento mejor. Entonces, eso causa un falso alivio, porque realmente no se ha encontrado ningún beneficio de tronarse el cuello. Causa un falso alivio psicológico en el que dicen, me siento mejor, ¿no? Me siento mejor. Entonces, lo que hacen es que voltean el cuello hacia un lado, hacen una rotación o hacen una distracción o también hacen una flexión, ¿no? Y puede tronar el cuello. El problema con esto es que al momento de tronar el cuello, no es que se vaya a desgastar las articulaciones, realmente no se desgastan, realmente no se luxan las vértebras, no pasa nada de eso, pero lo que sí pasa es que atrás de las vértebras hay unas arterias que se llaman las arterias vertebrales, ¿no? Y esas arterias literalmente llevan sangre a nuestro cerebro, a la parte posterior de nuestro cerebro. Entonces, esas arterias vertebrales son muy finitas y no son tan resistentes como otras arterias. Tú sabrás, Doc, que estas las puedes agarrar y las apachurras y ya no pasa sangre. O las jalas y se rompen, ¿no? Entonces, al momento de hacer estos movimientos bruscos, tú puedes causar una ruptura, una disección de estas arterias vertebrales que llevan sangre a nuestro cerebro y esto nos puede ocasionar literalmente una hipoperfusión cerebral, o sea, que no llegue sangre al cerebro y la muerte, ¿no? Básicamente. Te pueden matar, ¿no? Entonces, cuando al momento de tronar el cuello, causas una disección de las arterias vertebrales o si tú tuvieras un trombo, lo vas a liberar. Es muy fácil liberarlo. Hay estudios. Ha habido tantos reportes de casos de personas que ya van a hueseros o quiroprácticos y llegan con problemas ya cerebrales o incluso llegaron hasta la muerte. Entonces ya está bien documentado que es un riesgo bastante alto que te tronen el cuello en eso de las arterias vertebrales. Ahora,
Otra cosa es que también tú tienes que saber cómo está tu cuello. Antes de que manipular tu cuello, te tienen que hacer una radiografía al menos para ver cómo están tus vértebras. Sí, pero nadie se la hace. Sí, hay ciertos síndromes congénitos que la gente no sabe y que si tú te truenan el cuello, pero tú tenías ese síndrome congénito, literalmente te pueden causar una lesión medular irreversible que te puede dejar parapléjico también. Entonces, hay ciertos problemas de las vértebras o formaciones de las vértebras que, a ver, yo les pregunto a las personas, ¿cuántos se han hecho una radiografía lateral de cervicales? La verdad es que nunca, solamente cuando chocas, ¿no? Sí, te das cuenta y puedes tener ese problema o puedes tener incluso una listesis de las vértebras, que es básicamente una vértebra que no está alineada con la otra. Ajá. Y si te truenan, vas a generar una mayor inestabilidad y vas a generar un mayor dolor o puedes generar todavía una radiculopatía peor que si ya la tenías. Okay. Entonces, te puede matar, te puede llegar a causar un EBC, te puede llegar a causar una lesión medular incompleta o completa. Y pues básicamente no recibes ningún beneficio. Entonces yo le digo a la gente, por favor, no se tronen el cuello. No hay necesidad de tronarse el cuello. Si tienen dolor de cuello, vayan con un ortopedista. Eso es lo que yo les digo. Tienes dolor de cuello, ve con un médico ortopedista para que te diagnostique y ver cuál es el mejor tratamiento para ti. Doctor, muchísimas gracias. Es que es tan enigmático conocer y conocer toda la maravillosa especialidad que usted maneja de ortopedia. Gracias, Doc. No, me acaba de dar usted unas clases de lujo. Digo, estoy bendecido por Dios por conocer a tanta gente tan maravillosa, incluyendo usted, doctor, porque obviamente pues es usted uno de los mejores ortopedistas con mucho renombre y muy seguramente de esa alta especialidad que usted va a hacer, pues ahí lo vamos a seguir invitando, mira. Te agradezco mucho, Doc. La verdad es que yo también te admiro y hay que tener huevos para hacer lo que usted hace, Doc, porque no todos lo hacen. La diferencia en que usted hace, mi Doc, es que el mío ya no late el corazón, pero es lo mismo. A mí se me hace padrísimo. Yo también quiero aprender mucho. No, sí, ahí vamos a estar platicando, mi Doc. ¿Dónde lo podemos encontrar, mi Doc? Doc, para conferencias y que usted vaya a dar clases y todo esto. ¿Dónde? Todos me pueden contactar en mis redes sociales. Todas son Dr. Vic o Dr. Vic Oficial. Y ahí está mi correo también para las personas que quieran contactar, si conferencias o cualquier cosa, ¿no? Si quieren salir. Consulta en el podcast, ahí contáctenme. Ahí estoy en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ¿qué más me falta? Ya no sé ni qué hay, ¿no? Pero todas están Dr. Vic. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho. No me queda más que decirle que ya puedo morir en paz, porque ahora sí, uno de mis grandes sueños era conocerlo a usted. Obviamente, le digo yo, desde muy humildemente en un consultorio pequeñito, pues ahí comiendo yo lo podía ver. Tenía el lujo de poderlo ver. Digo, tengo un trabajo que me permite 1 hora de comida y disfrutar estos videos de mucho contenido, pues, intelectual. Y sobre todo, mi Doc, voy a repetir su palabra, si usted me lo permite. Hay que tener bachocos, digo, lo voy a disfrazar, para que usted hiciera toda esta revolución de estudiantes de medicina que vienen atrás de usted, de compañeros médicos, para animarnos a hacer contenidos, porque el médico era hermético y usted fue el parteaguas, punta de lanza, para todo el mundo decir, yo quiero ser como el Dr. Vic. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en su programa. Cuando usted guste, estas puertas están abiertas y le doy infinitas gracias de habernos acompañado. Doc, yo te agradezco, ha sido un podcast increíble, yo te admiro muchísimo. Creo que eres el doctor y creador de contenido más enigmático que hay hoy en día. Estás de moda y la verdad es que pones ejemplo tú también, tu crecimiento es brutal y la verdad yo también aprendo de ti y me encantó la entrevista, de verdad yo creo que vas a llegar a ser de los tops, o sea, eso es evidente. Doc. Gracias, Doc, por tu tiempo. Pues soy más como cotorrón, pero bueno. No, muchas gracias, Doc. Gracias, mi Doc. Amigas y amigos, estuviste aquí con nosotros en Relatos Forenses. El Dr. Vic estuvo con nosotros. Yo estoy muy contento porque siempre fue uno de mis ídolos, al igual que el Dr. Eder Zamarrón, que le mandamos un saludo. Y no se te olvide, dale like y sobre todo, si está mamá, papá contigo, tu niña o tu niña, dale un beso de mi parte, un abrazo, porque recuerda que la vida es tan efímera que hoy estamos, mañana quién sabe. Nos vemos, mi Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, mi Doc.